y aquel que está observando en línea, Señor. Que tú puedes entrar en su corazón, en su mente, que tú puedes llevar este mensaje, Señor. Que también puedes vivir este glorioso mensaje, Señor. Te pedimos por tu reverencia, Señor. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Todo, Señor, te pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, queridos, en ese momento pido por favor por tu referencia, por tu atención, porque el mensaje que voy a predicar ahora es un mensaje muy importante. Ya en el otro mensaje hablemos sobre las falsificaciones de la justificación por la fe. Así este mensaje va a tener el título que dos son mejores de uno. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 9 hasta verso 10, leemos la siguiente: porque dos son mejores de uno, porque cuando uno se cae, el otro está allá para levantar a él. Pero ¿qué pasa si esa persona está solo y se cae? No hay ninguna persona que está allá para levantar a la persona que está en el punto de caer, queridos. Pues el título de este mensaje es Dos son mejores de uno. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos este texto y sabemos que está hablando sobre el matrimonio. Pero déjame decirte que esta tarde voy a demostrar a ustedes una otra perspectiva sobre este texto que ustedes nunca han visto en tu vida. Porque vamos a aplicar este texto a la profecía y al mensaje del tercer ángel. Y vas a ver que el evangelio trabaja igualmente, como está diciendo este texto. Que dos son mejores de unos es la base del evangelio. Y vamos a ver eso a través de la palabra de Dios, porque sabemos que este texto está hablando del matrimonio, pero no vamos a hablar sobre eso hoy. Vamos a hablar sobre el mensaje de la justificación por la fe. Ya en el otro mensaje hablemos sobre las falsificaciones, ¿okay? La justificación por la fe, y eso queda bien claro, ¿verdad? Que lo que la iglesia católica está enseñando, las iglesias protestantes, y también que lo que la nueva teología está enseñando. Pero en este momento vamos a ver lo que la Biblia está enseñando. Y queridos, yo te pido, por favor, por tu reverencia, por tu atención, para tomar un pluma y un papel para tomar notas. Porque no puedo estar aquí y especular y dar mi opinión, queridos. Y estamos tratando con la palabra de Dios. Tenemos que abrir la palabra de Dios y tenemos que ver lo que está escrito. Porque la opinión del hombre no vale nada. Debemos que hacer lo que está escrito y solamente escrito. Debemos que estudiar la palabra de Dios, precepto sobre precepto, línea sobre línea. Porque el diablo dice la palabra de Dios que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el diablo está estudiando el libro, está estudiando la Biblia y también las escrituras de la hermana White. Cada segundo, cada minuto. El diablo conoce la Biblia mejor de nosotros. Y nosotros como pueblo de Dios, nosotros ni siquiera queremos tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Queremos solamente abrir y leer algo y rápidamente cerrar la palabra de Dios y volver a nuestra vida normal. Pues mañana, queridos, voy a demostrar a ustedes, cuando hablamos de la justificación por la fe, la palabra de Dios va a tener un rol muy importante. Va a ser la llave para tener justificación por la fe. Aquí vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 y verso 1. Romanos, el capítulo 5 y verso 1. Vamos a estudiar qué es justificación. Vamos a hablar sobre la verdadera justificación por la fe. ¿Ok? Lo que es la justificación bíblica. Romanos capítulo 5. Vamos a leer verso 1. Aquí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña aquí, en Romanos capítulo 5, que somos justificados ¿por qué? Por la fe, por medio de Jesucristo. Somos justificados por fe, queridos, y no por obras. Somos justificados por fe, ¿ok? Porque hay algunas personas que enseñan que somos justificados por nuestras obras.
lo cual no es cierto. La Biblia enseña aquí plenamente que somos justificados por la fe, ¿ok? Por medio de Jesucristo. Entonces, si somos justificados por la fe, pregunta, ¿qué es la fe? Vamos a ver, Romanos capítulo 10, toma notas por favor. Romanos capítulo 2 y verso 17. Vamos a utilizar la misma Biblia para explicar eso mismo. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Qué es la fe? Aquí dice la palabra es la siguiente. Así que la fe viene por oír, ¿y oír qué? Por la palabra de Dios. Ok, atención. Somos justificados por la fe y ahora establece la Biblia, ok, que la fe viene de oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Entonces, eso quiere decir que si somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, y la fe viene, ¿ok?, de oír y oír la palabra de Dios, eso quiere decir que la palabra de Dios tiene un rol muy importantísimo en la justificación por la fe. Atención, queridos. Por esta razón, el diablo está haciendo todos los eventos, ¿ok? Por ejemplo, como el celular no es malo. Podemos utilizar eso, ¿sabes? Para avanzar sobre Dios. Y otras cosas como la computadora, cosas así. Podemos utilizar ¿cómo se llama? Esa tecnología para avanzar la obra de Dios. Pero el diablo está inventando también cosas así para distraer nuestra mente de la palabra de Dios. Porque hoy en día no tenemos tiempo para estudiar profundamente en lo que la Biblia dice. Y por esta razón dice plenamente que mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, queridos. El diablo sabe el poder de la palabra de Cristo. Él sabe que esta palabra tiene un poder que puede regenerar una vida nueva entre nosotros. Porque somos justificados por fe. Y esta fe viene por medio de Jesucristo. Pero la fe viene de oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Bien. Yo creo, estoy hablando generalmente, que la mayoría de nosotros hoy en día no sabe o no entiende la verdadera poder de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el poder profundo de la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 1, rápidamente. Juan capítulo 1. Vamos a ver cuál poder tiene esa palabra. Juan capítulo 1. Si tú traes, dice amén, por favor. Juan capítulo 1. Y vamos a ir a verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estas eran en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿ok? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Dice la Biblia aquí en Juan capítulo 1, verso 1 hasta verso 3, que en el principio era la ¿qué? La palabra de Dios. Dios creó el mundo ¿con qué? Con su palabra. Es un detalle importante. No es como en las películas se están pintando que, por ejemplo, Dios está aquí y pum, pam, Dios está creando el mundo. No. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. No es mágica, no es nada de cosas así. La Biblia establece que Dios, ¿ok?, creó el mundo con su propia palabra. Es a través de hablar. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Bien. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver aquí la siguiente cosa. Génesis 1, verso 1. Dice aquí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el faz del abismo. Verso 3. Y dijo Dios, ahora Dios está hablando, tú debes ver, hablando. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, ¿ok? Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Ok?
Dios creó el mundo con su palabra, ¿verdad? Dios creó el mundo con su propia palabra. Hablando así, Dios creó y cambió el mundo. Pregunta, ¿cómo estaba el mundo en el principio? Desordenada, vacía y en tinieblas. Luego Dios habló con el mundo, ¿ok? Y Dios cambió la condición de desordenada, vacía y tinieblas en algo que era bueno en gran manera, ¿ok? Porque vemos plenamente, ¿ok? Que cuando el mundo estaba desordenado y vacía, que el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre el faz de las aguas, y luego de este evento Dios habló, sea luz y fue la luz. Y luego cuando Él habló de eso, atención a los detalles, Dios separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. ¿Ok? ¿Cómo somos justificados? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe viene de oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Si Dios puede cambiar al mundo de una condición que estaba terrible, desordenada, vacía y en tinieblas, con su propia palabra, ¿qué puede hacer eso hoy en día con nuestra vida? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios con nosotros hoy en día si estudiamos la misma palabra que está aquí disponible, queridos? Cambiarnos, consagrarnos. Una pregunta. ¿Cómo es la mente de una persona antes de conocer a Cristo? Su mente está igual como la tierra estaba en el principio, desordenada, vacía y en tinieblas. Y es en esos momentos que el Espíritu Santo está moviendo sobre el faz de su corazón, intentando a convencer a este pecador de su condición. Y es en ese momento, si el pecador acepta a Cristo, el arrepentimiento, que Cristo para entrar en su corazón y decir, sea luz, y fue la luz. Amén. Amén. Y eso es bíblico, porque recuerda en Mateo capítulo 5 o 6, no me recuerdo cuál fue, acuérdese que dice Jesús, somos la luz del mundo. Cristo ha dicho que somos la luz del mundo, queridos. Y luego dijo plenamente que Dios separó la luz de las tinieblas. Está en Cristo, nueva criatura es, queridos. Es una nueva creación. Y Pablo está conectando, vamos a ir allá también. Pablo está conectando, vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 4, verso 6. Y vamos a ver que Pablo está conectando el plan de creación con el plan de redención. Ok. 2 Corintios, capítulo 4, verso 6. Porque Dios mandó que en las tinieblas resplandiese la luz. Es que resplandió en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está conectando aquí la plan de redención con la historia de creación. Es importante entender eso, queridos, porque la Biblia cuando habla en términos de victoria, siempre habla en términos de creación o nueva criatura. Una nueva creación. Entonces, volviendo al tema. ¿Cómo somos justificados? Somos justificados por la fe. ¿Qué es la fe? La fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Si Dios puede cambiar el mundo con su propia palabra, que está en una condición desordenada, vacía, y más que puede pasar con tú, y más que para pasar con nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios diariamente, queridos. Porque la misma palabra que cambió el mundo puede cambiar nuestro carácter y nuestra vida. Y por esta razón el diablo está atacando a nosotros para que no estudiamos la palabra de Dios. Así es. Y yo siempre he dicho, hay millones de libros que podemos leer. Pero la Biblia no es un libro de leer. La Biblia es un libro de estudiar, queridos. Porque leer no vas a salvar, queridos. Debemos que estudiar la palabra de Dios profundamente, queridos. Porque el diablo conoce la palabra de Dios más de nosotros. Él es el mejor estudiante de la palabra de Dios.
entre los ángeles, entonces. Y por eso Él no quiere que entendamos estas verdades. La misma palabra que Dios utilizó para cambiar el mundo de una situación desordenada está aquí disponible para nosotros. Es la Biblia. Entonces, ¿alguien puede ser justificado entonces si no está estudiando esos temas? ¿Cómo vamos a entrar en una relación más íntima con Cristo si no estamos tomando tiempo para abrir la palabra de Dios y profundizar profundamente en la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber qué es bueno, qué es mala? Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces, volviendo a la justificación por la fe. Somos justificados por la fe. Ok. Acuérdense que yo he dicho a ustedes que el título de este tema es Dos son mejores unos. Ok. Porque cuando uno se cae, la otra está allá para levantar al otro. Okay. Ya hablemos ¿sabes? Sobre justicia imputada y justicia impartida. La hermana me dice que la justicia, lo cual somos imputada, es la justificación. La justicia, lo cual somos... No, perdona. Ella dice que la justicia, lo cual somos justificados, es la justicia imputada. Y la justicia, la cual somos santificados, es la justicia impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda es nuestro idioma al cielo. Pero hoy en día, sí, gracias para corregirme. Hoy en día hay hombres y hay pastores que están predicando que la santificación no es parte de la salvación. Y vamos a ver eso si eso es cierto. Porque mira, solamente al ver la cita del hermano White, o sea, la justificación es nuestro título. Y la santificación es nuestro... Exactamente. ¿Qué pasa cuando yo quito la santificación? ¿Voy a tener el título? No, de verdad. ¿Qué pasa con un doctor que tiene un título como doctorado? Y si no está practicando su profesión, ¿él puede pedir su título, sí o no? Claro que sí, él va a perder su título. Un abogado que tiene su licencia en cosas así, derechos de ley, tú sabes, las cosas que los abogados necesitan. ¿Qué pasa si él no está cumpliendo su función? ¿Vas a quedar con su título, sí o no? Él va a perder su título. Así también trabaja con la justificación por la fe. Si nosotros no entramos en santificación, nunca vamos a lograr, no vamos a retener, en la justificación. Vamos a perder nuestro título al cielo, queridos. Porque la santificación es igual de importante. No podemos decir que la justificación es más importante. No podemos decir eso. Ambos ellos son igualmente importantes. Ambos ellos son parte del plan de salvación. Y ahorita vamos a ver cómo está conectado con ese texto. Dos son mejores unos. Pues, ya en Romanos 5, verso 1, leemos que la justificación es ¿por qué? Por la fe. En Hebreos 26, vamos a ir a Hebreos 26. No, perdón, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y vamos a ir vamos a leer verso 18. Ok, Hechos 26, verso 18. Para que abras sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo somos santificados? Es también por la fe. Somos justificados por la fe y somos santificados por la fe. No es como la iglesia católica está enseñando que hay justificación por infusión y hay santificación por obras. Eso es mentira que el diablo mismo inventó. Porque somos solamente santificados por la fe, queridos. Y ambos de estas dos cosas, ambos la justificación y ambos la santificación, proviene de la misma fuente que es Jesucristo mismo, queridos. Entonces, somos justificados por la fe, somos santificados por la fe. Vamos ahora a ir a Romanos 5, verso 9.
Porque vamos a ver también que somos justificados por medio de su sangre. Romanos 5, verso 9. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, ¿ok? Por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9 dice plenamente, somos justificados por su sangre. O sea que la sangre de Jesús tiene importancia en la justificación por la fe. ¿Estamos aquí? Bien. Estamos hablando de justificación, ¿eh? Vamos a comparar. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 10. Si alguien está allá antes de mí, se puede leer. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ok, gracias hermano. Déjame ver que... ok. Déjame leer otra vez más. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Ok, bueno. La versión aquí está diciendo otra poquito, ¿sabes? Diferente. Pero en la versión en inglés dice que somos santificados por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? Por eso Dios dice aquí, por medio de la sangre. Ok, bien. Ya vemos que somos justificados por la fe. Somos santificados por la fe. También vemos que somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Y somos santificados también por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Eso está bien claro, ¿verdad? Ambos provienen de la misma fuente, ¿ok? Y por misma fe y por la misma sangre. ¿Por qué yo demuestro eso a ustedes? Para que ustedes van a ver que no hay uno más importante del otro, sino ambos son importantes. Ambos son importantísimos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos, mira, lo que voy a mostrar a ustedes. Creo que ustedes no han visto eso. Vamos a ver. Vamos a ver cómo la justicia imputada y la justicia impartida trabajan juntos, ¿ok? Porque no se puede separar los dos, no se puede separar la justicia impartida de la justicia imputada, ¿ok? La justicia imputada, una vez más, es la justificación por la fe. La justicia impartida es la santificación por la fe, ¿ok? Vamos a ir al libro de 1 Juan. Mire, estoy dando aquí un estudio bíblico. Eso no es un mensaje. 1 Juan, capítulo 4. Y vamos a leer verso 16. Ok. Y yo, mira, atención, por favor. Y referencia, querido, porque lo que voy a demostrar a ustedes, que en 1 Juan, capítulo 4 y verso 16, también por aquel que está observando, vamos a encontrar ambos la justicia imputada y la justicia impartida. 1 Juan, capítulo 4 y verso 16. Aquí dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Toma tu pluma y marca aquí, cuando dice en verso 16, hemos creído, queridos, ¿ok? Hemos creído en Jesús. Esa es la parte de la justicia imputada. Esa es la justificación por la fe. Porque hemos creído en ¿qué? En Jesucristo. ¿Ok? Y luego continúa diciendo aquí, en el mismo verso 16, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ahí encontramos la justicia impartida. Atención, la justicia imputada, justificación, hemos creído en él. La justicia impartida, lo cual es santificación, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. ¿Ustedes están observando?
cuando sacamos santificación y decimos que santificación no es esencial para la salvación y nunca vamos a lograr, pregunta, ¿cómo vas a permanecer en Cristo? Sin santificación no hay justificación. ¿Cómo podemos escuchar? ¿Cómo podemos sentar? ¿Y cómo podemos creer cosas así? Que personas están diciendo que nunca vamos a lograr la santificación. Que hay personas que predican que ponen énfasis en la santificación. De hecho, solamente aquellos que conozcan la historia muy bien de 1888 vas a entender el propósito porque Dios mandó los pastores Wagner y Jones es para restaurar la mensaje de justicia impartida. Porque dice la hermana White, bien clara, que nuestros sermones son tan secas como los montes de Giloa, algo así, dice ella. Porque hemos predicado siempre la ley, y no hemos predicado sobre la fe de Jesús. Y por eso Dios mandó un preciso mensaje a través de los pastores Wagner y Jones. Presentaba la justicia por la fe en el garante. Y muchos de nosotros también confundimos con Martin Lutero. Martin Lutero, yo creo que sí, él fue dirigido por Dios. Obvio. Martín Lutero. Sí, pero el problema de Martin Lutero fue que él no tenía toda la luz. Él puso la base de justificación por la fe. Pero en el tema de Martin Lutero criaba en el pecado original, en la naturaleza no caída de Cristo. Martin Lutero también creía en los conceptos calvinistas. Y según Martin Lutero, él sabía sobre la santificación. Él dijo que sí, la santificación es buena, pero no es esencial por la salvación. Y Martin Lutero dijo plenamente que somos solamente salvos por justificación, por gracia. No hay necesidad para guardar la ley. Queridos, cometes un grave error si tú vas a decir que los pastores Wagner y Jones predicaban el mismo, que el mensaje es igual de Martin Lutero. No es igual, absolutamente no. Lo que pasó allá en 1888, Wagner y Jones tomaron la base de Martin Lutero y como se terminaron, o sea, ese mensaje, o completaron este mensaje. Porque Wagner y Jones, queridos, presentaban la justificación por la fe en conexión con la purificación del santuario celestial. Ellos demostraban a la gente que la purificación del santuario celestial depende a nosotros de la purificación de vuestras almas, de vuestros corazones. Wagner y Jones presentaban Cristo no como alejano, sino como cercano, como un amigo personal, como un salvador personal que está dispuesto para salvarnos, queridos. Porque el mensaje de Martin Lutero, sabe que fue más egocéntrico, pero de Wagner y Jones fue más cristocéntrico. Y Martin Lutero solamente predicó que Dios puede perdonarnos del pecado. Pero Wagner y Jones predicaba que Dios no solamente puede perdonarnos del pecado, sino Dios puede también permitirnos que no caigamos en pecado. O sea, puede guardarnos de no caer en pecado. Y eso es la clave muy importante, queridos. Porque pensamos que somos justificados, luego vamos a volver al pecado, como la Iglesia Católica está enseñando. Una vez salvo, siempre salvo. Y por eso está haciendo cosas terribles. Algunos sacerdotes están haciendo cosas terribles con los niños hoy en día. Eso es una religión ¿sabe? Es un sistema del diablo, queridos. Y Dios mandó este mensaje para que predicamos este mensaje en el mundo. La hermana va a decir plenamente que el mensaje, de hecho, la hermana va a decir que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje que Dios mismo ordenó y diseñó que se va a ir todo el mundo. Ella dice también que es el clamor fuerte. Es el mensaje que va a purificar la iglesia. ¿Cómo yo sé eso? Ahora vamos a llegar a otro. El zarandeio. Por tantos años yo estaba preguntando,
¿qué es el causa exacto del zarandeyo? La hermana me dice que el zarandeyo, yo pregunté, el causa por el zarandeyo. Y ella dice que la causa del zarandeyo fue por el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Yo me pregunto, Señor, ¿qué es el mensaje del testigo fiel a la Odisea? ¿Qué es el mensaje específico de la Odisea? ¿Sabe qué es? Ay, esa cita no se va a encontrar. Aquí, yo creo que aquí, en la Biblia, con la comentario de Man se va a encontrar, porque la cita no existe en español, pero yo creo que aquí está traducido. Pero en la carta 22 de 1900, yo creo que 1920, no, que no me recuerdo la fecha, la hermana White dice que el mensaje de la iglesia de la Odisea es la mensaje de justificación por la fe, queridos. Es este mensaje que va a causar un zarandeyo, es este mensaje que va a purificar la iglesia. Porque dentro del pueblo de Dios tenemos dos grupos. Uno que quiere entrar en el legalismo y también otro que quiere entrar y no quiere guardar, no quiere hacer la necesidad para entrar en una relación estrecha con Dios. Y otro que quiere seguir a Cristo donde está. Como dice Apocalipsis 14. Y ellos siguen el Cordero por donde quiera que él va. Pregunto, ¿dónde está el Cordero hoy en día? En el lugar santísimo. Físicamente no podemos estar allá, pero espiritualmente podemos entrar allá. Pregunta, ¿cómo entramos allá? Es por fe, querido. Así es. Ay, querido, yo no sé, pero te pone caliente, mira. Y Manuel, perdón, Sí. disculpa la interrupción. En primeros escritos, hablando también de cuando Cristo entró, me parece que está en el capítulo La puerta abierta y cerrada, Ajá. habla en una parte de que desde que él entró, que primero entró el anciano de días en un carro de fuego, Sí, luego se paró Cristo y entró, y los que estaban atentos a la adoración, que estaban en dos grupos, en una multitud indiferente, y los que estaban pendientes entraron entraron por fe Sí. al lugar santísimo, Yo le donde decía, está el Cordero a la diestra de su Padre. exactamente. Mientras yo le dice que mientras a otros mantenía en oscuridad. No está triste, queridos. Tenemos que mantener nuestra vista en Cristo. Bueno, seguimos. Juan capítulo 11, bueno, Juan capítulo 8, verso 11. Estoy dando a ustedes citas bíblicas, de la justicia imputada y la justicia impartida. Juan capítulo 8, verso 11. Mira aquí. Juan capítulo 8, verso 11. Ay, esa cita, usted tiene que conocer eso. Si usted no conoce eso, mire, voy a tomar la boca. Mira. Juan capítulo 8, verso 11. Ay, esto es tan fuerte. Y, o sea, estamos hablando aquí sobre la mujer. Verso 10. Y enderezando Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, ¿dónde están los que acusaban? Ninguno te condenó. Entonces ella respondió diciendo, ella dijo, ninguna, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peca más. Gloria a Dios. Queridos, en este verso encontramos justicia imputada y justicia impartida. ¿Cuál es la justicia imputada? Cuando dice aquí, toma, marca eso con tu pluma. Cuando dice, ni yo te condeno, es la justicia imputada. Es la justificación por la fe. Porque justificación significa ser libre de condenación. Gloria a Dios. ¿Y dónde es la justicia impartida? Luego Jesús dice, vaya y no peca más. Amén. Esa es la justicia impartida. Eso es la santificación, queridos. Entonces, ustedes tienen la evidencia bíblica aquí. Cuando tú sacas santificación y dices que santificación no es importante, es como Jesús dice que, mira, yo te condeno. Vaya y sigue pecando porque yo voy a condenar, voy a sacar esa condenación. ¿Ustedes entienden por qué yo utilizo este texto? Dos son mejores unos. Muy importante. Exactamente. Ok, ahora, aquí. Ni yo te condeno, justicia imputada. Y ahora dice que vete y no peca más, justicia impartida. Es la justicia impartida lo que mantenga a nosotros en la justicia imputada. Cuando Jesús dice que yo no te condeno, ¿ok? Esa mujer estaba libre de condenación. Pero lo que mantenga a ella en esta libertad de ser libre de condenación fue la palabra cuando Jesús dice que vaya y no peca más. Ya. Santificado. Sí, santificada. Pero debemos entender
que la santificación es un proceso Ay, gloria. diariamente. Amén. No es un proceso así, queridos. El que dice que el que te firme, mire que no caiga. Exacto. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Miren, las palabras de Dios es tan fuerte, ¿verdad? Yo no sé qué ustedes. Amén. Gloria a Dios. Oh, mira, llega algo en mi mente aquí. Miren cómo bueno es Dios. Juan capítulo 8, verso 32. Oye, aquí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libre. Gloria a Dios. Esa es la justicia impartida, queridos. Gloria a Dios. Bueno, justicia impartida también imputada, porque ambos se aplican aquí. Eres libre, haz lo que quiero, Ok. porque tú sabes lo que haces. Sí, entonces mira, justicia imputada es, o sea, justicia, vamos a decir así, justificación significa ser libre, ¿ok? De condenación. Justicia, no, perdón, justificación significa ser libre de condenación. Santificación significa ser libre del dominio del pecado. Y glorificación significa ser libre de la presencia del pecado. Pero aquí vamos a hacer la justificación y la santificación, queridos. Porque si no entendemos eso, queridos, no vamos a lograr eso. Y por eso tenemos que estudiar eso con todo el Espíritu Santo y con todo el conocimiento, queridos. Porque eso es muy peligroso. Bueno, vamos a continuar. En Juan capítulo 3, vamos a leer la siguiente. En Juan capítulo 3, verso 18, vamos a leer la siguiente. Juan 3, verso 18. Aquí dice, el que cree en él, bueno, el que en él creía, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque ya no ha creído en él, en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Ahí encontramos la justicia imputada, la justificación por la fe, ¿ok? Porque si no creemos en él, queridos, no vamos a ser libres de condenación, ¿ok? Esa es la justificación por la fe. Bien, ¿ok? Santificación, vamos a ver qué yo puse aquí. No fue lo que yo puse. Juan 15, vamos a ir allá. Juan 15, capítulo 15, aquí. Juan capítulo 15 y verso 5, aquí dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podréis hacer. Esa es la justicia impartida. Porque el que acepta a Cristo, queridos, el que está justificado, cuando él entra en la justicia impartida, es la justicia impartida. La santificación es lo que permanece en nosotros en Cristo. ¿Qué pasa cuando tú sacas la santificación? ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo? Porque mira, dice aquí plenamente que yo soy la vid y ustedes no pueden hacer nada sin mí. Separado de mí nada. Separado, nada puede hacer de mí. Pero el que permanece en mí, él lleva frutas. Y esas son las frutas de la santificación. Queridos, yo no entiendo cómo las personas pueden separar la santificación de la justificación. Son dos cosas, sí, distintas. Pero trabajan juntos, como un matrimonio. La carne santa. La carne santa, sí, Santa Carla. Ok, ella dice que ya, por ejemplo, somos santificados y ya, yo no puedo pecar. Eso no es bíblico. Ok, acuérdense que yo he dicho a ustedes que santificación es un proceso diariamente. No es así que, yo soy santo, mira, yo. No es así. No es así. Y No si es nos así. dicen que permanezcamos, es porque si estamos, Ajá. puede que salgamos y te dicen permanece. Ok, oye, Si permanece en mí. mira, perdóname que la gente está pensando, mira. Hay un texto en la Biblia, en Proverbios, que dice que el hombre injusto cae una sola vez, pero el hombre justo cae 7 veces. Y 7 veces Y se se levanta. ¿Sabe por qué? Cuando el hombre injusto cae, él se mantenga en esa posición, sin levantarse mismo. Pero el hombre justo camina, se cae, se levante, camina, se cae y repite este proceso 7 veces. Hasta un día, él va a caminar sin caer. Amén. Y yo creo Amén. que Amén. nosotros podemos lograr eso, no por nuestro esfuerzo, sino por solamente el único poder de Jesucristo. Amén. Porque dice aquí, en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, ningún hombre, ninguna mujer va a recibir el sello de Dios si tenemos todavía una mancha en nuestro carácter. Ay, gloria.
Pero yo creo por la fe, por el poder, no de mi propio poder, por el poder de Cristo podemos vencer el pecado. Y Dios puede, ¿cómo se perseverarnos para no caer en el pecado? Estamos casi terminando aquí. Mira. Entonces ya eso está claro, ¿verdad? Justicia imputada, justicia impartida. Sí. Bien. Vamos a ir entonces. Ok, vamos a ir a Juras, porque quiero mostrar algo aquí. Vamos a terminar en Apocalipsis 14. A Juras. Juras, ¿verdad? Judas. Sí, es el libro antes de Apocalipsis. Hay solamente un libro de eso. Juras 1, verso 1. Mira bien, para que ustedes puedan tener evidencia bíblica de lo que yo estaba diciendo. Juras, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados por Dios el Padre y perseverados en Jesucristo. Ahí ustedes ven la evidencia que la santificación, que perseveramos en Jesucristo. Queridos, cuando Jesús viene a esa tierra, Él viene para demostrar la relación entre la justicia imputada y la justicia impartida. Porque la justicia impartida, lo que mantiene nosotros en la justicia imputada, es la santificación que manténnos en la justificación. Es la santificación que preservamos en Dios, en Cristo. Por eso, queridos, tenemos que tomar eso muy serio. Sin santificación no vamos a ver Dios. Yo siento muy triste, yo no sé para ustedes, pero es que la mayoría piensa que no, la santificación no es importante. Pero yo he demostrado a ustedes a través de la palabra de Dios que la santificación es tan esencial como la justificación. Entonces, ¿cómo podemos todavía dudar? Terminamos aquí en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. La pregunta de oro, que siempre que me ha llegado. ¿Cómo el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe? Porque la hermana dice que varios me han escrito preguntándome si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Y él dice que ciertamente es. Ok. Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Inicio en cuál verso? Verso 9. En verso 9. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino. Ok. Verso 9 hasta verso 11. Ok. Porque mira, el mensaje del tercer ángel está dividido en dos partes. La primera parte, verso 9 hasta verso 11, ahí hay una advertencia, ¿ok? El segundo parte, verso 12, ahí hay una amonestación, ¿ok? ¿Ok? Dos partes. Primera parte, advertencia. Segunda parte, amonestación. Ok, no vamos a enfocar en la advertencia, vamos a enfocar en la amonestación. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este verso encontramos justicia imputada y la justicia impartida. ¿Cuál es la justicia imputada? ¿Alguien lo sabe? En este verso. Estamos silenciosos. Adel está la paciencia de Dios. Aquí están, aquí No. están. Los que guardan los mandamientos. Los que de Dios. guardan los mandamientos. Sí, pero Mana, tú vas a terminar. Mira, son ellos los que guardan. Aquí está. la justicia imputada en este verso es el verso lo que dice los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. ¿En cuál sentido? La Biblia y también el manual establece plenamente cuando alguien está justificado, no solamente es declarado justo, sino hay un cambio efectivo en el corazón. Evidencia bíblica, Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice la palabra de Dios: yo quiero darte un nuevo corazón y quiero quitar el corazón de piedras y poner en tu corazón mis 10 mandamientos. La justificación no es solamente una declaración, sino es un cambio efectivo que cambia el corazón del pecador arrepentido, y hace que el pecador, ser obediente a los mandamientos. Y ahora es la santificación que mantenga a nosotros en esta obediencia. Por eso la justicia imputada es a aquellos que guardan los mandamientos, y la justicia impartida es a aquellas
que tienen la fe de Jesús. Examen final. ¿Puede guardar los mandamientos sin la fe de Jesús? No. Sin fe, sin No se puede guardar los mandamientos de Dios no se puede guardar sin la fe de Jesús. posible. Es la fe de Jesús lo que mantenga a nosotros en guardar los 10 mandamientos de Dios, queridos. Amén. Y así, el mensaje del tercer ángel no es relacionado, sino, hermano, dice que es el mensaje de justificación por la fe. Porque los que guardan mandamientos, justicia imputada, justificación. Los que tienen la fe de Jesús, justicia impartida, santificación, queridos. Necesitamos la fe de Jesús. Y no podemos quitar eso de nosotros, queridos. Porque sin la fe de Jesús no podemos hacer nada. Bueno, disculpa. Sí. Los fariseos, ellos guardaban la ley Ajá. y ellos hacían todas esas cosas. Y la desgracia que hubo a tal punto que hasta rechazaron el mismo dador de los mandamientos, Exactamente. el mismo que salva y justifica, fue rechazado porque se trató de guardar la ley sin tener la conversión y la aceptación a través de la fe de Jesús. Exactamente. Si hubiesen tenido la fe de Jesús, por fe hubiesen aceptado al mismo Cristo porque lo hubiesen reconocido. Sí. Pero eso pasa cuando uno quiere tratar de hacer las cosas sin tener una fe real en aquel que nos Así ha es. llamado. Por eso es imposible, como tú dices, tratar de hacer las cosas sin la fe de Jesús. Así es. Hacer eso, vamos a caer en el mismo error que cayeron los antiguos. Exactamente. Y sabe que, hermano, para terminar, yo veo que muchos de nosotros estamos guardando el mandamiento como los fariseos. Sí. Porque guardamos los mandamientos porque queremos ser salvos. Así Y es. debemos que guardar los mandamientos por amor, porque Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Los judíos aceptaron los mandamientos, pero rechazaron a Cristo. Es decir, que justicia imputada, pero rechazar la justicia impartida. Tenemos que estar muy cuidados de lo que hacemos. Tenemos que estudiar más ese tema, queridos. ¿Okay? Ya, es mi deseo que ustedes puedan permanecer firmemente en Cristo y que ustedes puedan escuchar cómo es la mensaje del tercer ángel, el mensaje de justificación por la fe. Amén. Que Dios bendiga a ustedes y que Dios pueda permitir que nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Amén. Justificación es por la fe, santificación es por la fe y ambos nunca podemos separar. Aunque son dos cosas, deben estar juntos como matrimonio. Y mi deseo es que ustedes también puedan entrar en esta santificación cada día, porque por eso es diario, por la fe.